Bienvenidos a otro episodio de Ñañón Podcast, el espacio donde hablamos sin filtros de las realidades que muchos prefieren callar. En el tema de hoy, ¿está mal querer ser rico? ¿Es ambición o codicia? ¿Sueño o egoísmo? Ponte cómodo porque esto va a estar bueno. Todo el mundo quiere dinero. Nadie te dice mi sueño es vivir con lo justo. Pero apenas dices quiero ser rico, algunos te miran como que si fuese imposible para ti. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Yo creo que muchas de las personas entienden la gran dimensión de lo que es ser rico como tal, el 1% del 1% a ser simplemente la clase trabajadora. Entonces por eso yo creo que muchas personas lo ven como algo inalcanzable. No sé, ¿qué opinas tú? Bueno, yo para hacer este podcast me puse a investigar sobre este por qué y no solo me guié por creencias, sino que me quise basar en un libro que estoy actualmente leyendo que se llama El millonario de la puerta de al lado o el nombre original que es The Millionaire Next Door. Entonces, en este libro te trata de explicar sobre cómo los millonarios se hicieron millonarios y cómo la gente se hizo millonaria siendo un millonario de la primera generación. Por ejemplo, mira, el O 80% de sea, los millonarios, prácticamente, disculpa, prácticamente cómo comenzó una familia, o sea, una rama familiar a recién empezar a ser millonario como tal. exacto, sí. Por Nada de ejemplo, herencias de esas nada cosas. de herencias, es más, muy poca gente que actualmente es millonaria en los Estados Unidos se hizo millonario recibiendo herencia. Ok, ok, Mira, vamos con los datos. el 80% de los millonarios en Estados Unidos son de primera generación. Como yo te decía, ellos no heredaron su dinero. Muchos provienen de familia clase media o baja. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que poder ser millonario no significa que tú tienes que ser de una clase alta para llegar a ser millonario. Tú puedes ser millonario sin importar de tu origen. Por ejemplo, en este libro también hablaba sobre que para ser millonario uno siempre piensa, ser millonario es porque te ingresa mucho dinero, pero ser millonario no es igual, tener muchos ingresos no es igual a tener riqueza. ¿Por qué? Porque muchos millonarios nunca han ganado sueldos elevados, pero ser disciplinados en momentos de ahorrar e invertir. Y esto es algo muy importante, porque en el libro te ponían muchos ejemplos de casos de personas, obviamente no dicen nombres reales, de que ponían el ejemplo médicos. En Estados Unidos el sueldo de un médico puede estar alcanzando, dependiendo de la especialidad, digamos unos 200,000 a 300,000 dólares anuales, ¿verdad? Y ponían ejemplos de personas de que tienen sus pequeños negocios de que podían estar generando menos de 100,000 dólares anuales. Pero ¿cuál es el problema? De que estas personas de que tienen un ingreso anual de 200,000 dólares, no todo esa plata que uno dice, uff, 200,000 dólares es bonito, sirve, Suena se bien. queda en total. Se queda en total porque tener un buen ingreso no significa ser millonario. Simplemente con 200,000 dólares tienes una buena calidad de vida, pero tener una buena calidad de vida no significa ser millonario. Que entonces tú estás diciendo prácticamente, antes de que continuemos con la información, que es posible llegar a ser millonario sin importar el sueldo, sin importar lo que uno genera al principio de emprender o de trabajar como tal. No es importante. Es importante cómo tú ese sueldo lo reinviertes y lo distribuyes e inclusive también habla de cómo lo ahorras. Inclusive hablaba de un cálculo de estimativo de lo que tú tendrías que estar ganando o tener como patrimonio según tu edad y según los ingresos que tú tienes. Si ese cálculo según tu edad no alcanzaba, significa de que
simplemente no eres millonario. Y eso es el tema en que nos vamos a enfocar. Ser millonario es un tema muy aparte a tener una buena calidad de vida. Entonces, este es el tema central, es querer Sí, ser millonario, ¿está mal? mira, yo creo que voy a dar un punto de vista en esta parte antes de empezar con el siguiente punto de lo que vamos a explicar. Eh, es complicado en general, tanto para las personas que vienen de familias adineradas como de familias de clase media, que actualmente la población de clase media ha disminuido y la población de clase económica baja. Yo creo que es complicado llegar a ser millonario y por eso hay tanto tabú y tanto, por así decirlo, lo ven mal al querer ser rico porque muchas de las personas, por no decir la mayoría, no está educada en finanzas. No entienden cómo hacer crecer el dinero. Y esto yo creo que es importante mencionarlo porque no sé si tú conozcas a Michael Saylor, que es un multimillonario, ¿no? Maximalista de Bitcoin. Él dijo una frase muy importante. Los pobres ahorran en fiat, o en términos más sencillos, los pobres ahorran dólares en bancos. ¿Sí? Correcto. Bueno, continuando con lo del podcast, la información del podcast, quiero que por favor me dejes mencionar un punto muy importante que en este caso es la pirámide de Maslow, ¿verdad? Esta pirámide se nos hizo interesante mencionarla porque habla sobre la necesidad de autorrealización de una persona. Y bueno, en la base de la pirámide prácticamente están impuestas todas las necesidades fisiológicas básicas de la persona, es decir, la alimentación, el mantenimiento de la salud, respirar, descansar, sentirse amado, amar, procrear. Y yo creo que esta pirámide es de vital importancia mencionarla porque muchas de las personas, principalmente en países en vías de desarrollo, mmm, apenas pueden tener estas necesidades fisiológicas. Y yo le pregunto a Joseph, ¿cómo estas personas podrían llegar a quizás pensar que alguna vez podrían ser millonarias si ni siquiera pueden resolver estas necesidades fisiológicas básicas, como la alimentación? Y yo te pongo un ejemplo, Joseph. Un campesino que trabaja por $10 el día, trabaja aproximadamente unas 12 horas. Al mes alcanza aproximadamente unos 300 a $350 si hace un poco más en el día, ¿no? ¿Cómo esta persona podría llegar a ser millonaria si tiene dos hijos que alimentar? ¿Cómo esta persona, para autorrealizarse, tiene que escalar en esta pirámide sin dejar a un lado la preocupación de alimentar a los suyos? Es difícil, pero aquí tiene un punto. La pirámide de Maslow habla de uno mismo, ya de las necesidades propias, no de necesidades externas, que en este caso serían los hijos. Eso hay que separarlo un poco. Segundo, lo que tú me habías dicho, de por qué es tan difícil o cómo podría una persona en esa situación generar riqueza o querer ser millonario, ¿verdad? Pero el problema en sí no es la persona, en sí es dónde ubicamos esa persona. Si yo extrapolo a esa persona, ese hombre trabajador, lo, lo inserto en otro ámbito, en otra sociedad, ganando exactamente lo mismo, puede coger ese pequeño sueldo y comenzar a reinvertirlo. Y hay muchos No, claro, casos. claro. Tú sabes que John D. Rockefeller se hizo millonario comenzando a vender manzanas. Él compraba una manzana a 1 centavo, la vendía a 2 centavos. Entonces, y Rockefeller no nació siendo un hombre millonario, comenzó a ser millonario. Entonces, ese pensamiento de que no importa, de que una persona se le hace más difícil por el medio en donde se encuentra querer ser millonario,
Es simplemente una idea de que nosotros tenemos siempre, siempre. Entonces, si ya tienes ese pensamiento de que mi vida es dura, mi ambiente es duro, en sí no estoy tratando de autorrealizarme, de querer mejorar, siempre vas a quedar así. Aunque sea difícil, en el mismo libro te lo plantea de que uno no se hace millonario de un momento a otro. Las Claro, circunstancias eso es la son, realidad, las es verdad. circunstancias son difíciles, pero este mismo granjero que gana $10 al día puede coger una pequeña parte, ir aumentándola, 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 y puede ser de que antes trabajaba machete, comenzó a ahorrar y ya no tiene un machete. Puede ser de que contrate una pequeña persona para que le ayude. O una máquina. Ya son dos machetes. Comenzaron a trabajar, ahora ya no tienen dos personas, sino que comenzaron a trabajar a máquina. Eso es lo importante, es la idea, es las ganas de querer ser millonario, que eso influye bastante, es el pensamiento de la persona. Entonces tú me estás tratando de decir que dependiendo de las circunstancias de la persona, es la manera en que cada uno se desenvuelve en su propia realidad. Exacto. Que es posible, como tú dijiste, ¿no? Uno no se va a hacer rico de una noche a la mañana, a no ser que herede una fortuna, ya, yo lo entiendo. Y como tú dices que el 80% lo trabajó de las personas que ahora son millonarios, ¿no? En Estados Unidos lo trabajó, es posible, no en un corto tiempo, sino en un largo plazo, aumentar esa fortuna que él está generando día a día. Exacto. Y yo te hago una pregunta. Si fuera tan difícil el caso que me planteaste, en cada país, aunque sea extremadamente pobre, siempre vas a encontrar a una persona que es millonaria. Entonces, ¿qué pasó ahí? No podemos generalizarlo porque no sabemos cómo consiguió su riqueza cada uno. Pero ponte a pensar, en cada país, por lo menos el más pobre que sea, siempre hay alguien que es millonario. Siempre. Nunca vas a encontrar a una persona que sea en un país extremadamente pobre, siempre vas a encontrar a alguien que sea millonario. Por A o ver Bueno, circunstancias. yo sí tengo una respuesta de personas que se han hecho ricas de un día para otro. Creo que los únicos son los políticos. De ahí yo creo que nadie más. Ahí todo el mundo lo ha sudado. Yo creo que todo el mundo ha pensado eso. Bueno, sigamos con lo que estamos planteando. Bueno, otra cosa que tenemos que plantear es, como tú dijiste, los políticos son los que se hacen millonarios. Entonces, yo te pregunto a ti, Cristian, ¿qué harías si el Estado no te quitara la mitad de tu salario en impuestos y devoluciones monetarias? Bueno, yo creo, y siempre, no siempre, realmente me puse a estudiar mucho durante los últimos años respecto a los impuestos, a sobre la fortuna de uno mismo, hacia las riquezas de uno mismo, prácticamente sobre el poder adquisitivo de las personas. Y para mí los impuestos están mal, están mal. Yo entiendo que muchas personas quizás de pensamiento de izquierda dirán, no, es que los ricos deben de pagar más impuestos porque hay que distribuir riqueza. Me parece tan lamentable ese pensamiento de querer quitarle a una persona que produce para darle a personas que no producen. Entonces, en primer lugar, y eso es que lo que tienen que conocer los jóvenes hoy en día, en primer lugar, el Estado no produce, no produce. Cuando usted tiene a un médico, cuando tiene a una enfermera, a un ingeniero trabajando para el sistema público, ¿usted de dónde cree que le pagan a ellos? Le pagan por medio del Estado. Y usted tiene que preguntarse, ¿el Estado de dónde saca esas riquezas? ¿De dónde saca ese dinero? La primera manera en la que el Estado saca dinero es cobrando impuestos a las personas, como tú, como yo, trabajadores o cualquier persona que hace una compra de alimentos. El 15% de nuestro país, por ejemplo. Una de las segundas formas de la que el Estado obtiene dinero es haciendo un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Y eso no está bien, eso significa deuda. Y la deuda lo pagamos nosotros con más impuestos.
Entonces te das cuenta que es como un círculo vicioso, como un efecto de bola de nieve, donde la deuda siempre va a existir por culpa del Estado. Y tercera, la forma en la que el gobierno, cuando tiene su propia moneda, consigue más dinero para pagar a servidores públicos, es imprimiendo dinero, lo que causa inflación. Entonces, esto parece una broma de mal gusto, Joseph. Es decir, ellos imprimen dinero, devalúan la moneda, y de esa moneda deficiente y devaluada te cobran impuestos, o sea, te sacan más plata de lo que te ofrecen, de lo que tú ganas, de lo que tú puedes producir. Como una moneda que cada día pierde más valor. Es que sí, o sea, una moneda pierde valor, pero a pesar de que pierde valor todavía te quitan más de lo que tú tienes porque te ponen Exacto. impuestos. Entonces esto parece una broma de mal gusto y parece que las personas no abren los ojos y simplemente ellos agradecen por el grillete que nos están poniendo cada uno desde que nacemos. Entonces, Mira, aquí yo te quiero hacer una pregunta que va a ir enlazada mucho al siguiente tema de que vamos a hablar. Tú criticas al Estado, ¿verdad? Por lo que acabas de mencionar. Entonces, ¿por qué la gente busca tanto un trabajo en el sector público, obviamente del Estado, y no buscan en invertir o buscar esa independencia a través de un capital, o sea, uno mismo? mira, yo creo que ese sería un muy buen tema para otro podcast que es el sistema educativo. Yo creo personalmente que eh, no me acuerdo si era la familia de Rothschild o de los Rockefeller que implementaron el sistema educativo. Entonces, cuando usted está en un sistema educativo donde te enseñan a ser trabajador, suena como una utopía trabajar para el Estado. Es decir, un trabajo seguro, un buen sueldo y tranquilo, sin, sin arriesgar tu propia riqueza para poder crear más. Y eso es muy importante porque yo creo y considero, y es un hecho, de que cuando tú arriesgas para generar más, es como te transformas en millonario. No te puedes convertir en una persona rica si usted no arriesga, si usted vive cómodamente con un sueldo todos los meses, todos los años de su vida. Exacto, es correcto. Estar dependiendo siempre de llegar a fin de mes para cobrar ese sueldo nunca va a llegar a ser uno millonario. Y es verdad, es un tema muy aparte que sería bueno tratarlo en un siguiente episodio de un podcast sobre lo que es el sistema educativo. Tendría que cambiar, tendría que mejorar, tendría que seguir. Son pequeñas preguntas de que podríamos hablar en un siguiente podcast. A ver, te voy a hacer una pregunta sencilla referente a eso. Y es que, bueno, referente a lo de ser trabajador. Usted tiene compañeros que son médicos, ¿verdad? ¿Correcto? Y eso ya lo hablamos en el podcast pasado. Cuando un médico se gradúa, ¿qué es lo primero que piensa en hacer? Conseguir un trabajo en el Conseguir un sector trabajo, público. ya. Exacto, ya, sea no importa, sector público o privado. Y la mayor aspiración de un médico, ¿cuál sería? Tener su consultorio. Todo médico aspira a hacer, tener su consultorio, hacer su No, no, no. especialidad. Es su especialidad, perfecto. Yo te pregunto algo, cuando tú eres especialista, ¿eres un inversor? No, ¿No? ¿Terminas siendo qué? otro estudiante más. Sigo siendo el Y, mismo estudiante. te graduaste de la especialidad, ¿qué terminas siendo? Un trabajador más. Un trabajador más. O un trabajador más. Lo, Entonces, el mismo escúchame, trabajador que pudiste ser sin hacer tu especialidad. exactamente. Entonces yo digo, si una persona, en vez de dedicarle tiempo a la especialidad, que no está mal hacer una especialidad, está perfecto porque son autorrealizaciones de cada quien de las personas, ¿no? Pero si esas personas, en vez de tener esta mente, de no, ¿sabes qué? Voy a hacer la especialidad, mejor me espero un tiempo y voy a invertir a ponerme un consultorio. Cuando uno ve que ese consultorio crece, dice, no, ¿sabes qué? Está rentando muy bien. Voy a invertir y este consultorio lo voy a poner un policlínico. De policlínico lo puedes convertir en un pequeño hospital. Y así avanzando. O sea, como tú dijiste, la realidad de cada uno es muy distinta, pero
referente a tu pregunta de por qué la seguridad laboral del Estado es que suena tentador. Es como un seguro de vida, por así llamarlo entre comillas. Yo te quiero hacer una pregunta. Entonces, ¿tú crees que ser rico es igual a ser materialista? Yo creo que no, respondiéndote sencillamente. Yo, porque tú puedes ser una persona que trabajas para el Estado, como estuvimos hablando antes, y ganar un buen sueldo. Ponle un médico ganando 1.800 y que esa persona, siendo médica, trabajadora, no rica, se disfrute en cosas materiales, por así decirlo, su sueldo. Le guste viajar, le guste comprar pasivos, le guste meterse en deuda de autos. Entonces, no depende del dinero el ser materialista, no depende de lo que entra en tu bolsillo. Yo creo que todo eso tiene que ver más bien con la mentalidad de cada persona. Porque, bueno, como hay ricos materialistas, yo creo que también hay pobres materialistas, no te voy a mentir. Pero yo siento que no están ligados. No, no creo que tenga que ver el ser rico con el ser materialista, pero bueno, tener dinero te da muchas ventajas frente a otras cosas, la verdad. Entonces, ser rico depende de cada persona. Depende de cómo eres como persona, tus valores. ¿Tú crees de Bueno, que se puede ser rico sin perder los valores? bueno, yo creo que eso ya depende de lo que nos han enseñado en casa, pero no sé, a ver, ¿tú qué opinas respecto a si ser rico es igual que ser materialista? Si depende de cambiar y hacer cosas malas para ser rico. Dame tu opinión mejor. Quiero saber a ver si concordamos o tenemos Mira, diferencias. yo creo de que ser rico, ser millonario, sí te cambia. Sí te cambia un chip. Primero, el primer chip que podríamos decir que cambia es el esfuerzo y la dedicación y la constancia que tú imprimes todos los días para lograr ese propósito. ¿Estás cambiando o no estás cambiando a diferencia de una persona que se conforma todos los meses en recibir un sueldo? Sí hay un cambio. Lograste ser millonario. Ok, cambiaron muchas cosas en ti. Puede haber cambiado tu pensamiento, ¿verdad? Porque no lo que siempre te enseñaron es la verdad, es lo que uno está acostumbrado simplemente. En el tema de valores, obviamente tus valores van a cambiar. ¿Por qué? Porque comienzas a apreciar todo aquello que conseguiste. Sabes de que al momento de tener algo tú lo conseguiste por esfuerzo, por trabajo, no que te lo regalaron. Entonces, sí cambias. Pero esos valores, como tú como persona, nunca van a cambiar dependiendo de cómo seas como persona. O Simplemente sea, yo te pregunto, ¿se pierden los valores cuando una persona es rica ya? ¿Se pierden los valores o los valores aumentan? no pierdes los valores, yo creo que tus valores aumentan como persona. Entonces, eso es más un tema tabú, de que ser rico es ser igual a perder tus valores. Y yo te digo, Cristian, porque también te traje unos pequeños datos de dónde viene este tema tabú de que querer rico es malo. Y te lo voy a dividir en dos partes. Este pensamiento que viene de mucho más antes, digamos durante la Edad Media, en el pasado, y este tabú en la actualidad. Mira, el tabú de querer ser rico inicia en algunas interpretaciones con el cristianismo, especialmente durante la Edad Media. Se promovía la idea de que la pobreza era una virtud y la riqueza un obstáculo espiritual. Te traje una pequeña frase del Evangelio de Mateo que dice, más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Esto contribuyó a satanizar la riqueza. Esta visión estableció la creencia de que desear dinero o bienestar material era egoísta, mundano o impuro. Ahora, en la actualidad, con la llegada del socialismo y del comunismo en el siglo XIX y XX.
Surgió una Incluso en el crítica 21. 2021. Surgió una idea crítica fundamentada hacia la desigualdad generada por el capitalismo. En la cultura popular siempre vamos a ver de que en el cine, en la televisión, en novelas, en libros, siempre se asocia al que es rico, es avaricioso, corrupto, superficial y egoísta. En contraste con el que es pobre, es trabajador, siempre es honesto, puro y leal. Entonces, estos estereotipos que siempre nos fueron infundados, Imponiendo. Ajá. exactamente, perpetúan la idea de querer buscar la riqueza porque te deshumaniza o te aleja de lo que realmente importa. Sí, mira, yo opino lo mismo. Espérate, no cambiemos de tema todavía. Vamos a hablar de lo mismo. Referente a... esto está relacionado. Esto está relacionado con lo que tú me preguntaste hace un momento, si ser rico es igual a ser materialista. Y es que todo esto lo que tú me estás diciendo, la gente lo puede dar a malinterpretar. Es decir, más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Por ejemplo, esta frase es muy famosa acá en Latinoamérica porque la dijo una vez Chávez. Y es irónico, es muy irónico, y tú mencionaste aquí, ¿no? La llegada de ideas socialistas. Es muy irónico porque él, siendo un socialista, decir esa frase cuando su pueblo muchas veces pasó hambre, muchas personas inmigraron, perdón, muchas personas emigraron hacia otros países y que Chávez termine siendo rico. Entonces, no solo como ese ejemplo, otro ejemplo, la mayoría de los políticos se hacen ricos a costa del pueblo y y la mayoría de los políticos, por no decir todos, porque casi son todos, son corruptos. Entonces ellos llegan a ser ricos por malas obras, por falta de ética, falta de valores. Y es entendible que la gente diga el rico es avaricioso, corrupto, superficial o egoísta, porque Porque tienen malos ejemplos, porque en la sociedad que exacto, vivimos tienen exacto, malos ejemplos, pero muy malos ejemplos. si nos trasladamos a otro tipo de sociedades donde no riesga, no reina el socialismo, es completamente diferente. Es una A ese aspiración. punto iba, claro, a ese punto iba. Una persona que soluciona un problema va a generar riqueza, así sea $10 diarios, pero una persona que soluciona problemas para otras personas genera riqueza. Y si tú solucionas de manera masiva estos problemas, vas a ser rico y no necesariamente tienes que ser una mala persona. Estás solucionando problemas. ¿Por qué puedes ser una mala persona si solucionas problemas? Una vez más, tenemos que decir de que el pensamiento, perdón, de, Estigmatización. exacto, de querer ser rico es simplemente por la sociedad donde vivimos. Entonces, el pensamiento sí cambia cuando nosotros nos hacemos ricos, Claro, ¿verdad? yo entiendo, sí. Bueno, por último, yo te quiero hacer una pregunta, Cristian. ¿El dinero te da felicidad? La pregunta muy buena porque siempre todo el mundo se la plantea a uno mismo o se la plantea a otra persona. Eso ya creo que es ¿Tú crees que es complicada un respuesta. mito o una verdad? ¿O es una verdad que se hizo mito? Mira, te voy a dar mi punto de vista personal. El dinero no da la felicidad, pero el dinero te da muchas facilidades, ¿sí? Es muy distinto. El dinero no da felicidad, pero sí da muchas facilidades. Yo te diría que el Porque, dinero también da tranquilidad. claro, claro, es que está relacionado con la facilidad, porque si usted tiene una buena casa, tiene un buen patio, tiene un buen perro guardián, tiene cámaras de seguridad, usted tiene dinero para contratar si quiere a un guardia de seguridad, contratar a un abogado.
usted tiene dinero para darle de comer a su familia, usted tiene dinero para tener salud, porque la salud es cara, la salud es cara. Usted puede tener muchas cosas que le ayuden para los suyos y a la final, como consecuencia de esos actos, uno se siente bien, ¿no? Entonces relaciona que el dinero es felicidad, pero usted no puede comprar amor. Usted le puede regalar muchos chocolatitos, muchos peluches, muchas saliditas a la mujer que usted desea, pero esa mujer si no lo ama, simplemente no compras amor con dinero. Pero usted, a la persona que usted ama, y esa persona si lo ama a usted, usted le puede comprar seguridad, salud, transporte, y facilita mucho la vida para las personas. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que el dinero sería felicidad en tal caso? Yo sí te voy a decir de que el dinero sí da la felicidad. Entonces ya, Es espérate, antes que te desarrolles, entonces ¿por qué hay tantos millonarios tristes que terminan en drogas? ¿Por qué hay tantas personas famosas con mucho dinero que terminan tirando su vida a la basura y se sienten tan deprimidos? Y siendo millonarios, teniendo dinero, teniéndolo todo lo material que usted puede tener. Entonces, respóndame esa pregunta y desarrolle por qué usted dice que sí da felicidad. porque estamos separando el dinero, que es un medio físico, es algo que te brinda a una persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué está mal? ¿Estuvo mal el dinero? ¿Estuvo mal la persona? ¿Cómo nosotros no podemos, no somos Dios, ni tampoco tenemos una esfera mágica para saber qué hubiera pasado si esta misma persona que se hizo millonaria hubiera caído en depresión, siendo pobre? Tú no me podrías asegurar de que una persona con ese tipo de personalidad depresiva no hubiera caído mucho más rápido, mucho más fácil en depresión, en drogadicción, en actos suicidas. Cómo tú me puedes decir? No, siendo pobre jamás hubiera caído en esto, pero siendo rico, no lo hubiera hecho. Ya, pues entonces tú me estás respondiendo. Pues no importa si eres pobre o rico, la felicidad no depende del dinero, ¿no? Podría ser que sí, puede ser que no, pero yo sí creo de que la felicidad puede O estar sea, muy usted podría, ya, relacionada al dinero. yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sería feliz? Te voy a hacer una oferta. Yo si yo tuviera la disponibilidad, yo te digo, ¿sabes qué? Yo te doy 10 millones de dólares ahorita mismo si usted se deja cortar las dos piernas. ¿Aceptarías el trato? ¿Serías feliz con ese dinero? No lo sé, no lo No sé. podría ser feliz. No podría ser feliz. Y es que ahí vamos a dividir lo material, lo espiritual, el dinero, la autorrealización de las personas. Y yo te digo, te ofrezco 10 millones de dólares para que te cortes las piernas ahorita mismo, pero el dinero es tuyo, para que tú hagas lo que quieras con ese dinero. Para que compres Bitcoin con ese dinero y soluciones la vida de tus familiares. ¿Serías feliz? Podría ser feliz a mucha gente con 10 Pero millones de no, dólares. la pregunta es directa. ¿Tú serías feliz? Yo creo que no sería feliz. Entonces, no me das la razón, pero simplemente quería saber esa opinión. Bueno, desarrolla por qué tú crees que sí es felicidad. Yo creo que es algo que te pone a pensar. El dinero sí da felicidad, pero a la vez no da felicidad. Es, Es que yo no, es una es lo que yo paradoja. te dije. Es que yo te dije, es que no da felicidad, da facilidad. Y usted cuando tiene las cosas más fáciles puedes disfrutar de la vida y te sientes mejor. Pero cuando tú tienes facilidad en hacer algo, ¿no eres feliz? Para eso están las motivaciones personales. Usted puede tener facilidad en educación, en salud, en comida, pero usted dice, no, bueno, yo lo que quiero es tener un taller de motos y usted construye con esfuerzo su taller de moto. ¿Eso es autorrealizarse o no? Teniendo la facilidad de ya tener cumplidas las otras necesidades básicas, obviamente. Yo quiero que me desarrolles la idea de por qué usted dice que sí es felicidad el dinero. Que no estoy de acuerdo, pero quiero escuchar tu opinión. Puesto ahorita a pensar de lo que realmente es.
da la felicidad. Y eso es lo que nosotros queremos hacer ahora con este podcast, de que la gente se ponga a pensar, de que no vivas con una idea, un pensamiento que ya está fundamentado. Yo creía de que el dinero daba felicidad. Con el pensamiento y con la palabra correcta, la pregunta correcta, te hace pensar a ti. Y eso es lo que nosotros queremos que con este podcast, todas las personas que nos estén escuchando, si creen que el dinero da la felicidad, está mal querer ser rico. Y es por eso que nosotros queremos de que ustedes nos respondan en los comentarios de este podcast que vamos a estar subiendo próximamente en YouTube y también nos pueden encontrar, Que nos compartan su opinión personal que nos respecto a compartan todo nuestra lo que opinión estamos hablando. personal, exacto, que compartan su opinión personal y yo te prometo que en el siguiente episodio del podcast que vayamos a grabar, te voy a responder si el dinero da la felicidad, porque no es algo que te pueda responder inmediatamente, porque Es realmente algo sí que me no he lo vas a puesto a poder pensar. responder, es algo que no lo vas a poder responder nunca, porque es una pregunta que se lo echen centenares de personas durante centenares de años. Es algo que no me lo vas a, eso ya es una respuesta personal de cada uno, pero a medida que pasa el tiempo nunca lo vas a poder responder. Y la mayoría de las personas que te dicen que sí, terminan diciendo que el dinero no es felicidad. Aquí yo te lanzo una pregunta que me la vas a tener que responder después. Nunca vas a encontrar una respuesta o es una respuesta que va a cambiar constantemente. No hay Yo te lo verdad dejo. absoluta. Déjame medio responderte ahí. Yo considero que no existe una verdad absoluta, porque incluso en las investigaciones científicas, lo que se denomina verdad, eso cambia con el tiempo. Hace 20 años atrás, una verdad era que el tratamiento antihipertensivo en las mujeres era excelente, con tal fármaco, y producía malformaciones congénitas en los fetos. Y esa realidad, esa verdad cambió con el tiempo. Pero bueno, ese es un muy buen tema para otro podcast, la verdad. Bueno, entonces, como decía, incitamos a las personas de que nos respondan estas pequeñas preguntas de que generen un poco de debate y queremos agradecer a todos por escucharnos, queremos de que compartan este video, de que recomienden este podcast para que la gente comience a pensar un poco más y que cambie la idea de lo que creía siempre. Espérate, antes de que cerremos, porque ya imagino que se nos acaba el tiempo de estar aquí en el podcast, yo quería decirte algo, mencionarte algo, que actualmente la sociedad vive con un resentimiento social, un resentimiento hacia otras personas. Y yo creo que ese es un tema también que deberíamos discutir en un podcast próximo. El resentimiento social, ya sea hacia la riqueza, hacia la prosperidad, y peor actualmente con tantas redes sociales donde muchas personas viven vidas falsas. Un tema interesante para el siguiente podcast. Y bueno, esto sería el final de Ñañón Podcast. Agradecemos a todos por habernos escuchado y los esperamos en un siguiente capítulo.